Muy buenos días, Oscar. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Lo topo Perfecto, con Juan Carlos. Muchísimas gracias. muchísimas gracias. Es un honor para mí y muchísimas gracias de verdad por la invitación. Bueno, el preámbulo del doctor Jarvis a mí me va a permitir perfecto hablar sobre cómo venimos aplicando hoy en día estas tecnologías basadas en inteligencia artificial, pero en contextos clínicos que resuelvan problemas, ¿ok? Y por eso es que yo voy a hablar sobre aplicaciones tecnológicas en bacteriemias. Este es mi conflicto de interés que es importante mencionar y empezar mencionando que uno de cada 5 muertes en el mundo son producidas por infecciones de torrente sanguíneo. Sí, y de estas infecciones de torrente sanguíneo, 11 millones de personas mueren en el mundo al año. Y hoy día tenemos dos grandes problemas. Uno que son infecciones muy severas, bacteriemias, y lo otro es la resistencia a los antibióticos como una amenaza mundial. Y claro, cuando nosotros vemos las guías de Surviving Sepsis, lo que nosotros pretendemos cuando estamos frente a un paciente potencialmente infectado es qué antibiótico vas a usar. Por lo tanto, si el paciente está gravemente enfermo, tienes que iniciar un antibiótico de amplio espectro, según factores de riesgo de epidemiología local, y luego desescalar ni bien tengamos los resultados. El tema es que para esto necesito un mapa epidemiológico prácticamente en vivo, porque cambia de persona a persona, y por otro lado, son probabilidades también de falla. ¿Ok? Y el otro tenemos resultados a 48 72 horas, que cuando llegue el resultado, si el paciente está bien, la probabilidad de que yo le cambie el antibiótico es bien baja y esa conducta existe en casi todos los médicos. ¿Y esto qué genera? Resistencia antimicrobiana. Entonces pasamos de una microbiología del ayer a una microbiología de hoy con un sinfín de tecnologías, ¿correcto? Que nos permite integrar todas estas en herramientas basadas en inteligencia artificial, como vamos a ver posteriormente. Pero bueno, ¿qué es lo que venimos haciendo nosotros en torrente sanguíneo? Lo que venimos haciendo es que cuando el médico tratante sospecha una infección hasta que tiene los resultados, pueden llegar hasta 48, 70 o 67 horas. Mientras que si es que el frasco suena, como todos me imagino en la sala ya conocen, podemos utilizar técnicas moleculares que en unas 15 horas podemos tener la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. Y esto, de hecho, hay metaanálisis que ya lo demuestran. Pero lo que nosotros hacemos en el Perú, a diferencia de otras partes del mundo, es combinar tecnologías y cuando tenemos en el frasco un bacilo gram negativo, una levadura o un coco gram positivo en cadena, aplicamos la técnica de Film-Array, que muchos de ustedes la conocen, en la cual consiste en una extracción de ADN. Esta extracción, después hay a través de las perlas, no me voy a detener en esto, y cuando tenemos un coco gram positivo en racimos, considerando que puede ser un estafilococo, para generar ahorro de recursos, utilizamos el cartucho Expert Blood para estafilococo aureus y gen MEC-A. ¿Sí? Porque lo único que necesito saber yo en este estafilococo, en gran parte, es si es que estafilococo aureus y si es meticilino resistente o no. ¿Cierto? Todos ustedes conocen la tecnología del expert, pero lo importante es que esto fue un argumento que tuvimos hace 5 años para ver si es que realmente esto podía funcionar o no. Algunos aspectos importantes y funcionar o no en el sentido de que no hay costos adicionales, ¿ok? Lamentablemente, hemocultivos es una técnica muy antigua, con mucho tiempo, y no se le puede cargar estos costos ni al paciente, ni a la aseguradora, ni a nadie, que ese es un modelo económico que escapa a esta conversación. Bien, resaltar un poco este aspecto, que el FilmArray tiene targets moleculares para géneros y familias y géneros de bacterias, pero también algunas que son familias, llámese Staphylococcus, Streptococcus, enterobacterales, salmonelas, y esto es importantísimo en especial cuando veamos las técnicas de Machine Learning. ¿Ok? ¿Y qué hemos logrado con esto? Lo que hemos logrado es reducir de 58 a 72 horas desde la sospecha de la infección a 20 horas. Eso es muchísimo para un paciente. Cuando vemos la comparación entre el método molecular versus el convencional MALDI, ¿qué tanto se relacionan? La verdad es que no es tan cierto que tiene una sensibilidad del 99% y especificidad del 99%, tal como lo dice la compañía, ¿correcto? Porque eso es cuando vemos la bacteria, pero cuando vemos al paciente no es tanto así. Y acá tenemos algunos datos.
de concordancia en el frasco estudiado. Recuerden que solo se evalúa un frasco, el primero que suena. Sin embargo, el paciente puede tener 4 frascos. Y eso es lo que ven a mano derecha, que es la concordancia con el paciente. A mí me interesa el paciente, no el frasco hemocultivo. Concordancias total son entre 70%, eso es muy bueno, pero concordancias parciales llegan al 21 al 23%, sea en el frasco o en el paciente. Y hay unas no concordancias interesantes del 8 al 7%, que estas van a ir o a favor del cultivo en la gran mayoría, porque son gérmenes que no crecen o que no tienen como targets moleculares, o a favor de molecular, un 8%. Llámese, detectamos una cándida que no crece en el cultivo. Y la gran mayoría de estos es porque detecta la familia, pero no detecta la especie. Y acá tiene un cuadro en especial a la derecha, cuáles son las bacterias detectadas por cultivos, pero no por film array, y cuáles son las detectadas por film array, pero no por cultivo, ¿ok? No me voy a detener en esto, simplemente comentarles también que esa lección que aprendimos nosotros, que las infecciones de torrentes sanguíneos son monobacterianas, no es tan cierto. El 10% son coinfecciones, y esto es sacando los contaminantes, por si acaso. ¿Ok? Y lo interesante es lo que ven ustedes a mano derecha, la predicción que tienen los genes, porque todos estos conceptos nos van a ayudar a entender los algoritmos de Machine Learning. Si ustedes detectan un gen CTXM, si la resistencia a ceftriaxona en una E. coli en 121 bacteriemias es del 94%, pero cuando no la detectan, la sensibilidad es del 100%. ¿Ok? Por lo tanto, el valor predictivo que tiene este target es importantísimo. Ahora, si no tengo la identificación de la E. coli, pero tengo un gran negativo en 223 bacteriemias, sucede casi lo mismo. No así sucede con las carbapenemasas. Si yo tengo una carbapenemasa, es resistente, pero si no la tengo, hay un 25% de resistencia en Pseudomonas aeruginosa, y esto es por los otros mecanismos de resistencia que tiene la Pseudomonas. Y lo propio con BAM A, BAM B, con enterococo, que tiene un nivel de predicción casi del 100%. ¿Y eso para qué nos sirve? ¿Cómo entendemos el conjunto, el todo de esto, que es importante? Nos sirve porque cuando nosotros nos matamos en laboratorio generando toda esta información, nadie nos entiende. ¿Ok? Y si nos entienden, nos entienden tarde. O por último, les da vergüenza preguntar. Entonces, con eso, para eso es que utilizamos las herramientas basadas en Machine Learning. Creo que Jarvis ha explicado muy bien cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y Machine Learning, que no me voy a detener en eso, sí, pero todo se basa en redes neuronales. ¿Cómo es que yo le enseño al computador variables de entrada? ¿Cómo genero la interacción entre este tipo de variables generando capas ocultas en las redes neuronales para que me prediga una variable de salida? Y es así que a través de esta herramienta, que es un Machine Learning Human in the Loop, se llama One Choice, ¿ok? Interactúan los patógenos, los genes, mecanismos de resistencia, las alergias, tipos de muestra. Todas estas variables que al final son enseñadas al computador generan 17 tetracuatrigillones permutaciones posibles. Eso es lo que nosotros tenemos en el cerebro cuando nos enfrentamos a un paciente que tenemos que tratar con un antibiótico a un paciente. Normalmente los seres humanos no estamos conscientes de estas 17 tetracuatrigillones permutaciones, pero nuestro cerebro sí los tiene, en especial aquellos que son entrenados. Los que no son entrenados no van a poder con esta cantidad de permutaciones. Entonces, de esto se trata el Human in the Loop, que yo creo que es el futuro de la medicina, en especial en términos de laboratorio, en donde pueden ver ustedes que cuando nosotros entrenamos un modelo basado en inteligencia artificial en un almacenamiento de datos, este modelo, cuando tiene alta confianza, va a reportar el resultado. Sin embargo, cuando genera baja confianza, va a necesitar de un humano que le diga al computador, un humano experto, obviamente, que le diga al computador qué es lo que tiene que poner, y de esa manera lo sigue almacenando, y ahí viene el proceso de machine learning. La computadora empieza a aprender, ¿ok? Y de esta manera pasamos ya a lo práctico, ¿ok? Con todos estos conceptos moleculares y con todos estos conceptos basados en inteligencia artificial, esto es un resultado convencional que muchos de ustedes, me imagino, lo han visto. Detectamos una E. coli con CTXM positivo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice cuando detectamos una E. coli CTXM positivo? Da alerta PNEM. ¿Ok? Y lo vamos a decir con las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado, basado en guías de FDA, basado en CDC, basado en guías de tratamiento de islas locales y lo más importante, realidad peruana. Por ejemplo, no van a ver un cefidrocol en estos reportes porque no hay cefidrocol en el Perú. Pero no solo eso, sino nos va a permitir también entender por qué esta es la mejor opción y así sucesivamente. ¿Ok? Y después de esto viene el One-Shot Fusion. ¿Qué cosa es el One-Shot Fusion? Es aquel algoritmo que fusiona justamente todos los resultados moleculares con los resultados
que son convencionales. Este es un caso en donde se detecta Streptococcus, una E. coli y un Bacteroides fragilis, pero el cultivo solo identifica la E. coli y Streptococcus anginosus. Toda esta información pasa a través, en tiempo real, a través del sistema. El modelo basado en algoritmos de Machine Learning define que con toda esta data, este paciente debe recibir ampicilina sulbactam a esta dosis, ¿ok? No sé si se escucha, pero bueno, no importa. Lo cierto está en que si ustedes leen a este QR, lo que van a encontrar en el QR es una interacción, porque ¿qué pasa? El laboratorio no siempre logra de tener toda la data, o por último, no transfiero la data. ¿Qué pasa si el paciente es alérgico? ¿Qué pasa si el paciente está embarazada? Si la paciente está embarazada y toda esa información no la tiene el laboratorio, pero sí, yo como clínico sí la tengo. Por lo tanto, accedo al QR que tiene el resultado y puedo interactuar con él y en tiempo real me va a hacer los cambios de terapia que se requieren según la información que le estoy brindando al paciente. Una vez más, este QR me lleva, sí, al mismo modelo basado en inteligencia artificial. Entonces, todo esto sirve siempre y cuando integramos toda la información, ¿ok? No sirve de nada generar estos reportes si es que no llamamos a los médicos y no nos comunicamos con ellos. Bueno, en el ADLM, ya para ir terminando, en el ADLM, la gran mayoría de presentaciones basadas en inteligencia artificial nos decían, oye, primero, resuelve un problema de salud. Bueno, estamos resolviendo sepsis. Segundo, implementa técnicas validadas. Bueno, estoy implementando FilmArray, estoy implementando OneChoice, estoy implementando Expert, pero lo más importante es genera evidencia de lo que estás generando a través de estudios clínicos. Y esa es toda la línea de investigación que tenemos para comprobar que en la vida real esto funciona. Y algunos datos importantes es, algunos estudios que ya hemos presentado a algunos congresos, es, miren ustedes cómo la concordancia entre este One Choice, el que sale con los resultados moleculares, versus el Fusion, que sale con los resultados microbiológicos, considerando que estos salen 50 horas después de los resultados moleculares. La concordancia es del 95%. Eso es muy potente. ¿Por qué? Porque en 20 horas yo puedo, en el 95% de casos, definir el tratamiento correcto durante toda la hospitalización del paciente. Eso es muy, muy potente. Y de esa manera estoy dando el tratamiento correcto desde el día cero. ¿Por qué no es el 100%? Porque la discordancia que hemos ya analizado anteriormente. Miren cómo cuando el molecular detecta una E. coli, el cultivo la detecta E. coli, pero ¿qué pasa cuando detecta una salmonela? No necesariamente es una TIFI, puede ser una D, una B, porque recuerden que los targets moleculares son para Salmonella spp del FilmArray. En la medida que utilicemos técnicas con más target, probablemente estos modelos basados en inteligencia artificial sean incluso más minuciosos. Fíjense como a las 10 horas, cuando uno indica ceftriaxona, como en el cultivo, también es o sea, con los datos del cultivo también es ceftriaxona. Esta es la concordancia, el 95%. Y eso creo que está generando un antes y un después en la medicina. Esta es la curva ROC. Y por último, a mí me pueden decir, mira, ¿sabes qué? No te creo, no me interesa implementar esto, es muy caro, no, para mí es imposible. Bueno, esto es lo que les va a pasar a todos ustedes en los hospitales. Lo que va a pasar es que si nosotros separamos aquellos gérmenes altamente probables y aquellos gérmenes que no tienen patogenicidad, saquemos todos estos de la lista, ¿ok? Para los modelos predictivos. Quedémonos con Enterobacter, con Klebsiella, con Acromobacter, con Citrobacter, ¿sí? Y si yo encuentro un frasco gram negativo y que ese gram negativo es una bacteria con alta probabilidad de patogenicidad, sacando los probables contaminantes, eso es lo que les pasa hoy en sus hospitales. Bueno, esta es la posibilidad de fracaso a ceftriaxona, este es a cefepime, este es a piptazo y esto es a meropenem. Y estamos hablando de 513 bacteriemias, probablemente es una de las series más grandes de los últimos años en Latinoamérica. Ok, y si yo tengo un frasco gram positivo, cocos en cadena y bacteria con alta probabilidad de patogenicidad, bueno, esta es la probabilidad de fracaso a la ampicilina y esta es a la vancomicina y felizmente no tenemos al linezolid. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que a todos los pacientes tengo que tratar con ceftazidime con linezolid? Eso es imposible, ¿verdad? Esa es la razón por la cual requerimos de toda esta información, no una pruebita, otra pruebita o una herramienta u otra herramienta. Tenemos que integrar todo esto. Y termino comprobando que esta herramienta sí puede ser tan buena como los infectólogos. ¿Ok? Este es un estudio que acabamos de presentar en un congreso de inteligencia artificial en Orlando, en el cual lo que hemos hecho es agrupar a médicos infectólogos con gran experiencia en manejo de antibióticos y le hemos dado este QR para que accedan a 44 casos. Estos son los médicos participantes, estas son las camas de los hospitales a los cuales pertenecen, y esto es un poquito la forma como
¿A dónde le llevan estos QRs? Estos QR los lleva a un caso clínico y este caso clínico real, por supuesto, le da el resultado molecular real y le da las alternativas. Una de ellas es el One Choice y las primeras y las segundas alternativas es una alternativa al One Choice. Correcto. Y cuando sale el cultivo, 2 a 3 días después, le vuelve a preguntar, o sea, en otras palabras, ¿qué hubiese hecho él exactamente con los mismos resultados que salen del laboratorio? ¿Ok? Eran 40 casos clínicos reales que en forma random. Pero para esto las respuestas estuvieron tan bien formuladas que todos los antibióticos eran posibles, pero lo que fallaba era la dosis, el tiempo, el intervalo, etcétera. Porque si yo le pongo un antibiótico que es imposible, es muy fácil definir que ese no es el antibiótico. ¿Y qué es lo que hemos logrado? Lo que hemos logrado son estos resultados que son impresionantes. La concordancia entre la tecnología con enfermedades infecciosas, un 99% de concordancia con alguna de las recomendaciones. 78% de concordancia con los moleculares y cuando encontramos al fenotipo 86% de concordancia. Las discordancias las hemos revisado y la verdad es que estaban a favor de la tecnología. Lo que pasa es que el infectólogo piensa demasiado, incluye demasiadas variables, a veces mete más dosis por X, Y motivos. Todo esto está basado en la droga, en la regulación del FDA y en las indicaciones de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Pero creo que esto nos dice que es muy bueno. Correcto. El siguiente paso es replicar este estudio en otros países. Estos son los pósters que hemos presentado en diferentes congresos. Y termino con esto. Es una data muy pequeña, pero súper interesante, porque lo que nosotros hacemos una vez que emitimos los resultados moleculares y el One Choice es enviarle una encuesta al médico que ha recibido el resultado, el médico tratante. Y esto es muy interesante porque en todos los médicos, miren, en el 81% en el One Choice y en el 100% del Fusion, le permite hacer decisiones terapéuticas. Y en cuántos, fíjense en el último, en cuántos le genera cambio en su decisión terapéutica. Le genera cambio en la decisión terapéutica en el 48% con el One Choice y en el 56% con el Fusion. ¿Qué significa esto? Que en la práctica esto sí funciona en la medida que cerremos el círculo de necesidades. Con estas dos termino, hemos llevado toda esta tecnología a las infecciones urinarias. Y olvidémonos de molecular, lo que nosotros tenemos en el país es fenotipos, ¿ok? Y ese fenotipo usted lo puede encontrar con cualquier tecnología, sea con sistema automatizado, con Kibblewobber, con lo que sea. Y usted lo va a reportar de cualquier manera en su sistema LIS. ¿Ok? Esto tiene que viajar electrónicamente en tiempo real y desde lo que tenemos tanta información que generamos, le decimos al médico, toma fosfomicina. Y acá ustedes ven la sensibilidad de los diferentes organismos y esto va a estar graficado en la parte inferior del reporte. Y al respecto hemos hecho un estudio, lo mismo, 100 casos clínicos de infecciones urinarias, ¿sí? En donde en la misma dinámica de bacteriemias le preguntamos a diferentes especialistas. Y fíjense cómo, si bien es cierto, los médicos infectólogos son los que mejor tratan infecciones urinarias, pero fíjense qué pasa con los médicos que no necesariamente son infectólogos. Entonces, y acá abajo ustedes van a ver por años de experiencia. Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto? Validar la necesidad que tiene el laboratorio de pasar a ese segundo paso, ¿ok? Yo le digo, un segundo paso es un segundo escalón porque nunca en la historia de la medicina, laboratorio clínico ha generado recomendaciones terapéuticas porque no necesariamente conocemos toda la información del paciente. Bueno, hoy, a través de estos algoritmos, sí podemos hacerlo. En conclusión, ¿es necesario realizar identificación precoz de germen y mecanismos de resistencia en bacteriemias? Por supuesto que sí. El uso de tecnología debe tener argumento, fundamento y lo más importante, que sea sostenible en el tiempo y que tenga sostenibilidad económica. Lo he demostrado que sí se puede. La inteligencia artificial y machine learning es una herramienta útil y certera en bacteriemias desde el resultado molecular hasta el cultivo. Y creo que esto es lo más importante. Hemocultivos, más biología molecular, más inteligencia artificial permite brindar tratamientos certeros desde las 10 horas de tomada la muestra en más del 95% de pacientes versus las 60 a 70 horas que tradicionalmente nos demoramos. Ojalá que en mi lápida exista este dicho porque el mejor método de prueba de laboratorio es aquel o aquella que se complementa con otras. No hay ningún método que sea mejor que el otro, ¿ok? En la medida que se complemente será bueno. Y bueno, les dejo para que se descarguen la última versión del libro de diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas. Y para aquellos que lo hayan leído y no recuerden toda la información, aquí tiene un sistema de lenguaje abierta, ChatGPT 4.0 del libro que se llama Molecularcito,
que además integra la guía de diagnóstico del ITSA del 2024, en donde a través de un estudio hemos podido validar esta herramienta con la versión 2.0, en donde le va a decir la verdad casi siempre, o siempre, digamos. Todo este porcentaje está incluido en el libro. No logro que deje de pensar ChatGPT, pero casi lo hemos logrado. Y lo más interesante es que cuando no esté la respuesta en Molecularcito, le va a decir que no está la respuesta y de pronto que se comuniquen conmigo. Bueno, esto no es más que todo un equipo de trabajo que está involucrado en esto. No se puede hacer nada solo y creo que con esto doy por finalizada mi presentación. Muchísimas gracias por su atención y estaré atento a las preguntas que consideren pertinentes realizar.